Entonces entramos en materias. Me había quedado, pero igual a lo mejor en un ratito después les voy a comentar. ¿Se acuerdan que la semana pasada fue corta la clase? Pues tenía un examen de grado. Después les voy a contar cómo nos fue con eso. ¿Ya? Bien, chicos. Hay un par de apuntes que yo les he subido, que es sobre el cual estamos trabajando, que es los que vamos a terminar, porque son dos básicamente que vamos a terminar de redondear hoy día, y que van a servir de base para la actividad de la próxima semana, ¿ya? Que son el apunte que lleva por título La política económica y otro que dice relación con la política monetaria, ¿ya? En el fondo, el de la política monetaria debiera ir inserto dentro del de la política económica, ¿ya? Nosotros habíamos señalado que los grandes objetivos de la política económica de un país, de un Estado, es lograr la estabilidad económica y el crecimiento económico, ¿ya? Eh, Dentro de eso, los objetivos a corto plazo que tiene una política económica son básicamente lograr el pleno empleo, ¿ya? Es decir, que todas las personas que buscan trabajo encuentren trabajo, que haya una estabilidad de los precios, es decir, que se pueda controlar la inflación y que haya una mejora en los balances de pago. Eso quiere decir que los ingresos que genera el país sean superiores a sus egresos, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, se utilizan dos grandes herramientas, uno que es la política fiscal, que se sustenta básicamente, y que esto ya lo hemos revisado en clases anteriores, en la recaudación impositiva, en los impuestos, y ahí entramos a analizar los tipos de impuestos, ¿se acuerdan? Impuestos directos, indirectos, ¿ya? Impuestos progresivos, regresivos, etcétera, y lo que es el gasto público, ¿ya? Y luego venía la política monetaria, ¿ya? Y en eso era donde estábamos, en la política monetaria, que es básicamente la política monetaria implica controlar la cantidad de dinero que circula en un estado, en un país, en una nación, ¿ya? Al dinero generalmente se le llama circulante, ¿ya? ¿Ustedes han visto en algunos de los ramos que han tenido, por ejemplo, qué son los bienes? ¿Sí o no? ¿Les suena eso? ¿Qué son los bienes en derecho? El patrimonio de las personas, profe. Bueno. No necesariamente. Se hace una distinción al principio, por eso no sé si en introducción o cuando uno analiza el objeto del derecho, ¿ya? Entonces habla que los sujetos del derecho son las personas. Nosotros algo de esto vimos también, me parece, en el primer semestre. Y las personas pueden ser naturales o jurídicas, y el objeto del derecho son las cosas, ¿ya? Y las cosas, cuando tienen una utilidad y me generan una utilidad jurídica, se denominan bienes. Y los bienes se comienzan a clasificar, y hablo de los bienes muebles, de los inmuebles, bienes tangibles, intangibles. Esa parte no la han visto. Sí, profe, sí lo vimos. Ya. ¿A alguien le suena la palabra bienes fungibles y no fungibles? Profesor, son los bienes que son consumibles o no consumibles, lo que me refiero, que tienen un valor emocional, no se pueden vender, y los que no significan nada para mí sí se venden. ¿Ya? Algo así me entendí la primera vez que escuché ese concepto. Ese concepto, ¿ya? A ver, sí, ahí hay un poquito una mezcla de varias cosas. Román se acerca un poquito al concepto. Es que dentro de los... nosotros no vamos a ver la clasificación de los bienes, ni mucho menos, porque no es materia de este curso, ¿ya? Pero sí, lo bueno es que algunos conceptos que se van aprendiendo uno después los va aplicando
en otros ramos. El clásico ejemplo de la fungibilidad es el dinero, ¿ya? El dinero, que es un bien en el cual no tiene una particularidad propia, es decir, no tiene una identidad propia que haga de que yo tenga una afectación hacia ese bien en particular. A ver, por ejemplo, esto que tengo aquí yo es una taza, ¿sí? Y esta es mi taza. Y por lo tanto pueden haber, esto es una taza que se compra en un supermercado, ¿no es cierto? Y deben haber 10.000 tazas como estas, iguales, ¿ya? Pero yo tengo una afectación por esta taza porque a mí no me da lo mismo esta taza que la taza que tenga mi vecino, que a lo mejor dice lo mismo, ¿ya? Pero esta es mi taza porque en esta tomo yo, ¿no es cierto? Porque yo conozco, sé cómo se lava, etcétera, ¿ya? Hay una identidad respecto de esto, más allá que el otro bien sea idéntico, igual a este, ¿ya? Y tiene una valoración también determinada, ¿ya? Ahora, el dinero es distinto, porque si yo tengo un billete de 10 lucas, ¿ya? Y si a mí alguien me presta, a ver, perdón, si yo a alguien le presto, a Román Fábrica, yo le presto esta taza, ¿ya? Román Fábrica me debiera devolver esta taza, ¿sí? Porque esta es la taza que yo le presté y esta es la que me tiene que devolver. Y se me devuelve otra, ¿ya? Aunque sea tazas, sigue el concepto de taza, pero no es la misma, ¿no es cierto? Seguramente yo me voy a molestar, ¿ya? Con Román. Ahora, si yo le presto a Román un billete de 10 lucas, de estos nuevecitos, sacado recién del cajero, ¿ya? Y él me devuelve un billete de 10 lucas, viejo, todo ajado. ¿Será lo mismo o no? Respecto de la obligación, me estoy metiendo, Sí, profesor. me estoy metiendo en otro cuento. ¿Cuál es la obligación? Valor, ¿no? Claro, porque yo, a ver, yo le presté esta taza a Román, ¿ya? Y la obligación de Román, porque es un préstamo, no es una donación, ¿ya? Es un comodato, ¿ya? La obligación de Román es devolverme la taza. Cuando uno presta algo, ¿ya? Cuando ustedes le prestan algo a una amiga o a un amigo, la obligación que tiene esta amiga o este amigo es devolverle la cosa que ustedes le prestaron. Y por lo tanto lo que le tiene que devolver es lo que ustedes le prestaron. Pero cuando uno habla del dinero, ¿ya? Si uno presta una cantidad de dinero, ¿ya? No necesariamente a uno le tienen que devolver el mismo dinero que uno prestó, es decir, los mismos billetes que uno prestó, o las mismas monedas que uno prestó, ¿ya? Sino que en el fondo, lo que a uno le tienen que devolver es la cantidad de dinero que uno prestó, ¿ya? Entonces, si yo presto Profesor. 10 lucas, perdón, va a ser lo mismo que me devuelvan 2 billetes de 5, ¿ya? Porque en el fondo se está cumpliendo la obligación que el deudor tenía conmigo. Escucho. ¿Qué pasa con el préstamo con intereses? O sea, ahí estaría como cambiando esa figura, ¿cierto? Es que el interés, ¿ya? Es a ver, es una condición distinta que yo le he impuesto al préstamo, ¿ya? Y ahí, insisto, me estoy metiendo en otro lado, pero estamos dentro de lo que se llama la autonomía y la voluntad de las partes. Las partes en derecho pueden contratar en las formas que quieran, siempre y cuando no sea contrario a la ley, que es una de las cosas que algo vimos nosotros la clase pasada respecto al interés. Es decir, tú me puedes prestar plata a mí y decirme, mire, ¿sabes qué? Yo se la presto,
pero usted me la tiene que devolver con tanto interés, ¿ya? La legislación chilena ha puesto un límite a ese interés, es decir, yo no puedo poner cualquier tasa de interés, ¿ya? Sino que está establecido, porque si yo supero la tasa de interés máximo convencional, voy a estar cometiendo un delito que es la usura. Pero en el fondo, lo que yo estoy diciendo es que yo te presto una cantidad y tú me devuelves otra cantidad, ¿ya? Más allá de cómo esté compuesta esa cantidad. ¿En qué sentido? Tú me dices, ¿me sabe qué? Yo le voy a prestar 10 lucas, ¿ya? Pero con un 50% de interés. ¿Ya? Perfecto. 10 lucas con un 50% de interés. ¿Qué significa eso? Que yo te tengo que devolver 15.000. ¿Sí? Y a eso acordamos. Y mi obligación es devolver 15.000. Ahora, ¿cómo tú me pasaste un billete de 10 lucas sacado del cajero? Ya, recién, esto nuevecito, recién impreso, y yo te devuelvo los 15.000 en 2 billetes de 5 y 5 billetes de lucas. ¿Estoy cumpliendo con la obligación? Por supuesto que sí, profe. Estoy cumpliendo con la obligación, porque la obligación no es devolver un bien específico, singularizado o determinado, sino que en la fungibilidad la obligación se cumple cuando uno, vale la redundancia, cumple la obligación con un equivalente, ¿ya? En este caso, 2 billetes de 5 más 5 billetes de lucas, que hacen la cantidad, porque tú me prestaste 10 con un interés, con una condición, que yo te devolviera 15, y efectivamente yo acepté la condición y yo te devuelvo 15, ¿ya? Y cumplo la condición. Pero la condición es distinta a que si yo te digo, yo te presto esta tasa y tú me dices, mire, ¿sabe qué? Resulta que a mí la tasa que usted me prestó se me quebró. Entonces, ¿yo le puedo devolver, cumplir mi obligación de devolver la tasa con otra tasa? Ya va a depender de mí, si yo acepto o no acepto. En cambio, con las 15 lucas no, porque las 15 lucas en el fondo no acordamos que yo te tenía que devolver el mismo billete que tú me prestaste, sino que la obligación yo la cumplo devolviendo la cantidad que tú me habías prestado. ¿Ya? Ese es básicamente. Ahora, el tema de la fungibilidad va asociado, y por eso un poco llegamos a esto, al tema del dinero, ¿ya? Porque en el fondo, el dinero que circula en el país, en una nación, en un Estado, está regulado también por lo que se denomina la política monetaria, ¿ya? ¿Y quién va a regular la política monetaria? Es decir, ¿cómo voy a regular yo como país la cantidad de dinero que circula en el país? ¿Ya? Porque eso es importante. Es decir, hay que saber cuánto dinero circula, ¿ya? Para poder determinar si es que, por ejemplo, hay inflación o no hay inflación, ¿ya? ¿Cómo lo hace un Estado? ¿Cómo lo hace un país? ¿Cómo lo hace el presidente de la República? ¿Ya? ¿O cómo lo hace el ministro de Hacienda? Y para eso existe un organismo que se llama el Banco Central, ¿sí? Todos los países tienen un organismo que se denomina Banco Central, a lo mejor con alguna denominación un poquito distinta, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro es el Banco Central, ¿ya? Y el Banco Central lo que hace es regular la cantidad de dinero circulante para cumplir con las metas inflacionarias que se ha impuesto, ¿ya? El gobierno a través de su política monetaria, ¿ya? Es decir, lo que tiene que hacer el Banco Central es evitar que el dinero, el valor del dinero se deteriore y que esto a su vez produzca inflación, ¿ya? ¿Cómo llega el dinero que emite el Banco Central a través de la Casa de Monedas, ¿no es cierto? ¿Cómo ese dinero llega
a los habitantes del país. ¿Ya? ¿Cómo llega ese dinero? ¿Sí? Entonces, para distribuir la cantidad de circulante, ¿no es cierto?, el Banco Central es, en el fondo, el banco de los bancos comerciales que circulan en el país, ¿ya? O que tienen operatividad dentro de una nación. Entonces, a ver, yo necesito pedir un crédito al banco, ¿ya? Yo necesito pedir un crédito, un crédito hipotecario en el Banco Estado, ¿ya? Entonces, el Banco Estado me dice, mire, ¿sabe que yo le voy a prestar a usted 60 millones de pesos para que usted se compre una casa? ¿Ya? 60 millones de pesos. El banco, como tal, si bien tiene una reserva bancaria, no tiene todo el dinero del mundo. Pedir un crédito. El banco tiene condiciones de poder solventar esa cantidad de dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco, a su vez, ¿no es cierto?, le solicita estos recursos, estas divisas, al Banco Central. Y el Banco Central le pasa al Banco Estado, y el Banco Estado me la entrega a mí, ¿ya? Y yo, a su vez, ¿no es cierto?, se la entrego a la empresa constructora, que a su vez pagará los sueldos a sus trabajadores y cumplirá con sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respecto de esa operación, ¿ya?, el Banco Central va a cobrarle al Banco Estado una tasa de interés. Es decir, le va a decir, mira, sabes que yo te voy a pasar esta plata, te voy a prestar esta plata, ¿ya?, para que tú, a su vez, se la puedas prestar a tu cliente, ¿ya? Entonces, mientras, y aquí entramos de nuevo en la lógica del mercado, de la oferta y la demanda, mientras más alta sea la tasa de interés, la cantidad de dinero que va a circular en un país va a ser menor, ¿ya? Porque en el fondo la tasa de interés es el valor, es el precio que se paga por el uso del dinero. A contrario sensu, mientras más baja sea la tasa de interés, es más atractivo pedir créditos, ¿ya? Porque si yo pido créditos a una menor tasa de interés, significa que es menos plata la que voy a tener que devolver, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre esto? ¿Qué ocurre con esto? Que mientras más baja sea la tasa de interés, ya sea las personas particulares, nosotros, o las empresas que necesitan hacer una inversión, van a tener un mayor incentivo de pedir plata a los bancos, ¿ya? Y si hay un mayor incentivo, significa que va a haber una mayor cantidad de dinero circulando, y por lo tanto, si hay una mayor cantidad de dinero circulando, va a haber un mayor consumo de bienes y servicios, ¿ya? Y si hay una mayor cantidad de bienes y servicios que se están consumiendo, se va a producir o se va a generar una cierta presión inflacionaria, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si yo, comerciante, tienda de retail, veo de que hay mucho dinero dando vuelta, ¿no es cierto?, lo que seguramente voy a hacer con mis productos, voy a subir el precio, porque la gente igual va a estar dispuesta a comprar a ese precio en el cual yo voy a poner los productos, y por lo tanto los precios van a empezar a subir, ¿ya? Al revés, si yo quiero bajar la presión inflacionaria, lo que hago es subir la tasa de interés, ¿ya? Y al subir la tasa de interés, va a haber menor cantidad de dinero circulando, y si hay menor cantidad de dinero circulando, hay menor consumo de bienes y servicios, y por lo tanto los precios van a tender a mantenerse, a bajar. Entonces, el Banco Central, en este caso el Banco Central de Chile,
es esta entidad que forma parte de la estructura de la política económica del país, que va a determinar el valor que tiene el uso del dinero. Y el valor del uso del dinero es lo que nosotros conocemos como la tasa de interés. Y la tasa de interés que aplique el Banco Central a los bancos comerciales es la tasa de interés que los bancos comerciales nos van a comenzar a aplicar a nosotros, ¿no es cierto?, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, que vamos y requerimos productos en las instituciones bancarias, ya sean tradicionales o a través de las líneas de crédito que nos ofrecen el retail y todas las entidades, ¿no es cierto?, con las cuales nosotros adquirimos por la vía de un tipo de crédito. Cada vez que nosotros pedimos un crédito, lo que hacemos es activar el procedimiento de circulación del dinero, ¿ya? Entonces, el Banco Central es una entidad creada a través de una ley orgánica constitucional, tiene el rango de ser un órgano de la estructura general del Estado, por lo tanto lo que hace es regular la cantidad de dinero que va a en un Estado o país a través de la aplicación de lo que son las tasas de interés. Consulta, dudas. ¿Queda claro? Muy claro, profe. Ya, ahora, yo les decía el otro día también que la tasa de interés o el interés bancario no hay que confundirlo con el reajuste, ¿ya? Que el reajuste en las obligaciones económicas, ¿ya?, lo que busca es compensar la pérdida de valor que tiene el dinero con el paso del tiempo. Y la pérdida de valor que tiene el dinero con el paso del tiempo se denomina inflación, ¿ya? Entonces, todas las obligaciones que uno tiene en dinero en el transcurso del tiempo tienen que tener incorporado el concepto reajuste, ¿sí? Por ejemplo, yo arriendo una casa, ¿ya?, para vivir, ¿sí? Entonces, cuando uno suscribe un contrato de arrendamiento, ¿ya?, lo fundamental en el contrato de arrendamiento es el precio o el canon del arrendamiento, ¿no es cierto?, que es lo que yo voy a tener que pagar mensualmente. Entonces, yo digo, ya, yo por el arriendo de la casa voy a pagar 250.000 pesos. Y pago 50.000 pesos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre. Y vuelvo a pagar el próximo año 250.000 pesos todo el próximo año. Y al tercer año vuelvo a pagar 250.000 pesos. ¿Sí? Y hemos tenido anualmente una tasa de inflación del 10%. 10% el primer año, el segundo año, el tercer año, ¿ya? Esa persona, que el dueño de la casa, el arrendador, el que arrienda se llama arrendatario, ¿no es cierto?, el arrendador, nominalmente, ¿ya?, en números, está recibiendo la misma cantidad de dinero durante 3 años, pero realmente está recibiendo menos dinero, ¿no es cierto?, mes a mes y año a año, ¿sí? ¿Por qué razón está recibiendo menos dinero? Si yo se lo pregunto en el próximo miércoles en el ejercicio, en la prueba que vamos a hacer, si yo les pregunto eso, ¿qué me respondería? ¿Ve? Ya tengo una pregunta ya para la prueba. ¿Cuál es la pregunta, profe? Un señor arrienda una casa, ¿sí? El precio, el canon del arrendamiento mensual son 250.000 pesos, ¿sí? Es decir, el arrendatario tiene que pagar 250.000 pesos mensuales, ¿ya? El contrato se pactó a 3 años. El primer año, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre, pagó 250.000 pesos mensuales. Segundo año,
Enero, febrero, marzo, abril, diciembre, pagó 250.000 pesos. Tercer año, enero, febrero, marzo, abril, diciembre, pagó 250.000 pesos mensuales. ¿Sí? Sí, profe. Ya, la obligación del arrendatario es pagar el arriendo, lo ha pagado, ¿ya? Entonces, para el arrendador, para el dueño de la casa, él ha recibido nominalmente, en números, en cantidad, todos los meses, durante 12, 20, 36 meses, ha recibido 250.000 pesos mensuales. La pregunta es, en términos reales, y anualmente, año 1, año 2, año 3, ha habido una tasa de inflación del 10%, ¿ya? Del Ya. 10%. Entonces, él nominalmente ha recibido todos los periodos la misma cantidad de dinero. La pregunta es si en términos reales, ¿ya? Lo que él ha recibido, la cantidad que recibe el último mes de diciembre, el tercer año, ¿es igual a la que recibió el primer mes del contrato de arrendamiento? Realmente no, porque si es que hay una tasa de inflación en el precio de un 10%, que serían 25.000 pesos, el segundo año debería pagar 275 y el tercer año debería pagar los 300. Ya. ¿Y qué ocurre si no aumenta? ¿Ya? ¿Qué Si no ocurre si no aumenta, aumenta? en términos reales estaría manteniendo el precio real, porque si el contrato se hizo por 3 años, en realidad no estaría haciendo una falta al contrato, pero en precios reales para el arrendador, si es que no hay inflación durante esos 3 años, estaría bien. Ahora, si es que hubiese inflación, tendría que subir el segundo año a 275 y el tercero a 300. Ya. Entonces, a ver, pero ahí es la diferencia, porque lo que yo les voy a aplicar, ¿ya? Ese 10%, esos 25.000 pesos anuales, ¿no es cierto? Es el reajuste, no es el interés, ¿ya? Porque yo debiera, como dice Pedro, al término del primer año, cuando empezamos el segundo, empezar a pagar 275, ¿no es cierto? Y cuando empezamos el tercer año, debiera empezar a pagar 300.000 pesos, ¿ya? ¿Por qué razón debo hacer eso? ¿Cuál es el motivo económico para hacer eso? ¿Qué estoy haciendo al aplicarle el reajuste a esa obligación de pago en dinero? Lo que estoy haciendo es compensar la pérdida de valor que ha tenido el dinero, porque cada vez que hay inflación, ¿ya? Cada vez que hay inflación, el dinero pierde valor. ¿Y cuál es la pérdida de valor que ha tenido el dinero en un año? Un 10%. Por lo tanto, yo para equilibrar esa pérdida de valor que ha tenido el dinero, tengo que aplicar un reajuste que me equipare esta pérdida de valor, ¿ya? Por lo tanto, yo al aplicarle el reajuste, lo que hago es lo que se denomina una corrección al uso de la moneda corriente, para efectos de restaurar el poder adquisitivo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, producto de la inflación. ¿Suena muy complejo? ¿Se entiende? Sí, creo que se entiende. De hecho, la idea que tenía relación con la que usted respondió. Así que quedó bien claro. Ahora, este reajuste hay que distinguirlo del interés, porque el interés es un precio que yo le aplico, ¿ya?, al uso del dinero. Por lo tanto, es distinto, es decir, el interés es algo que convencionalmente vamos a establecer más allá del interés. Es decir, yo podría decirle a este contrato de arrendamiento, le podría decir, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a cobrar 250.000 pesos, pero al término del año yo lo voy a reajustar de acuerdo
a la variación que tenga la inflación, que ya vamos a ver cómo se mide, ¿ya? La inflación, y además yo le voy a aplicar una tasa de interés, es decir, yo le voy a cobrar más el próximo año. Es decir, yo en este caso le podría decir, yo a usted le voy a aplicar un interés de un 10% más el reajuste. ¿Y qué significaría eso? Que yo a estos 250.000 pesos, si le aplico un interés al término del primer año, tendría que aplicar 25% de sobretasa. Y además, si la inflación fue del 10% también, debiera aplicarle 25 lucas más. Por lo tanto, al año 2 debiera ya pagar 300.000 pesos. No sé si me siguen. Sí, profe, está haciendo la distinción entre el interés y el reajuste. Exactamente, porque son dos cosas distintas, ¿ya? Uno es el precio por el uso del dinero, interés. Dos es esta compensación por la pérdida de valor que tiene el dinero en el paso del tiempo. ¿Por qué pierde valor el dinero? Ya esto lo he explicado varias veces, ¿no es cierto? ¿Cuándo pierde valor? ¿O cómo se determina el valor? El valor del dinero se determina por la cantidad de bienes y servicios que yo puedo adquirir con él, ¿ya? Por lo tanto, si las cosas suben, ¿sí?, el dinero vale menos. Si fuese al contrario, es decir, si el precio de los bienes y servicios que yo consumo baja, mi dinero vale más. ¿Ya? Porque el valor del dinero va asociado a la cantidad de bienes y servicios que yo puedo acceder a él. ¿Ya? Entonces, generalmente, los precios de los bienes y servicios aumentan. ¿Ya? Aumenta. ¿Cómo se calcula la inflación? ¿Ya? La inflación, ¿quién la calcula en Chile? ¿Quién la determina? ¿Quién determina el índice, el porcentaje de inflación? Lo determina el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, ¿ya? El INE. ¿Qué hace el INE? El INE, ¿no es cierto?, ha establecido una canasta básica de consumo habitual de productos que tenemos las personas, 300 y tantos, 325 productos creo que son. Y hace una encuesta mensual. Tenemos los productos de la feria, las papas, tomates, limones, lechuga, brócoli, no sé, pues, espinaca, en fin, ¿ya? 20 productos de la feria. Productos de supermercado, la leche, la mantequilla, el aceite, el arroz, los fideos, la salsa de tomates y no sé qué otras cosas más, ¿ya? Productos para los niños, pañales, ropa de bebé, champú, gel, no sé, ya. Vestuario de mujer, vestuario de hombre, y así, ¿ya? ¿Cuánto está costando el pasaje en colectivo, el pasaje en la micro, el pasaje en avión, el pasaje en el bus, todo lo que son transportes, la benzina, etcétera? Cientos y tantos productos, ¿ya? Y mes a mes, ¿no es cierto?, el INE va y chequea los precios de los productos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces hay productos que suben, hay productos que bajan, hay productos que suben, hay productos que bajan, y al final sacó un precio, ¿ya? Entonces, el total de estos 325 productos me dio hoy día, sumé, y me costó 1.000.000 de pesos, ¿ya? Comprar todos esos productos. Voy al mes siguiente, hago la misma lista, ¿ya? Y saco con que los productos subieron, ¿ya? Y en el fondo, estos mismos productos, los mismos, pero ahora gasté 1.100.000 pesos, ¿ya? Voy al tercer mes y los mismos productos, y en este tercer mes gasté 1.050.000, ¿ya? Por decir. Entonces, me va sacando un estimado del valor total y va midiendo la variación que tiene mes a mes esta misma canasta de productos, ¿ya?
A eso se le denomina la variación de índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor. Los precios, ¿no es cierto?, que tienen los productos que nosotros consumimos habitualmente, ¿ya? Y si los precios suben, ¿no es cierto?, quiere decir que nuestro dinero se desvaloriza. ¿Por qué se desvaloriza? Porque la cantidad de productos que podemos comprar con la misma cantidad de dinero es menor. Al contrario, censo se podría revalorizar. Y ha habido, es raro ver, pero hay meses en que el índice de precio al consumidor ha sido 0 o ha sido incluso negativo, ¿ya? Menos 1% negativo, ¿no es cierto? Menos 0, tanto por ciento negativo. Y el precio baja y por lo tanto ahí nuestro dinero se reavalúa, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a esa variación del índice de precio al consumidor, es posible determinar la inflación. Si hay inflación, las obligaciones en dinero para poder compensar esta pérdida de valor que está teniendo la inflación, ¿ya? Implica que es necesario hacer una corrección monetaria. Y esa corrección monetaria implica aplicarle el mismo porcentaje en el cual ha subido la inflación a la obligación en dinero, y ese porcentaje se denomina reajuste, ¿ya? Y es así como debieran reajustarse, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, es así como debieran reajustarse las remuneraciones, ¿ya? Es así como debieran reajustarse las pensiones de alimentos, ¿sí? Hay una madre de alimentos, ¿ya? Y el tribunal determina que el papá tiene que pagar 125 lucas por pensión de alimentos mensuales, ¿sí? Y tiene que pagar esa misma pensión de alimentos desde que el niño tenía 3 meses hasta que cumpla 18 años, siempre va a pagar 125.000. Puede que y la mamá nunca más reclamó, siempre, ¿ya? Puede que no se pida un aumento en la demanda de alimentos, pero sí la cantidad igual va a ir subiendo, ¿ya? Porque en el fondo, esa cantidad de alimentos que fijó un día el tribunal se tiene que ir reajustando con el transcurso del tiempo, ya sea cada 6 meses o anualmente, de acuerdo a la variación que experimente el índice de precio del consumidor o de acuerdo a la inflación que tenga el país. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí. entonces la inflación, ¿cómo se soluciona? Es que, a ver, es normal, porque aquí hay varios índices que tenemos que ir compensando, ¿ya? La inflación per se no es mala, ¿ya? Vamos a ver que, a ver, uno dice, generalmente estos son algunos paradigmas que uno tiene, ¿eh? Que no siempre es así, ¿ya? Que si yo voy a Tacna, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasará con los productos en Tacna? En relación, en términos de precios, con los precios de los productos en Chile. Tienen mucho menos Más inflación, barato, profe. claro. ¿Ah? Tienen mucho menos inflación. Claro, pero uno dice, ¿sabe qué? En realidad si yo voy a Tacna, generalmente allá va a ser más barato. ¿Mm? Lo que quiere decir de que mi dinero va a valer más allá. ¿Por qué mi dinero va a valer más en Tacna que en Chile? Porque, ¿no es cierto? Yendo al cambio de dinero, por ejemplo, no sé, pues yo voy a comer, ¿ya? Me voy a comer una parrillada para 3 personas, acá un restaurante en Chile me va a salir 20 lucas, 25 lucas, ¿no es cierto? Con una parrillada, siempre con una botella de vino. Lo más probable es que si me voy a comer la misma parrilla en Perú,
me va a salir 12 lucas o 15 lucas, ¿ya? Por lo tanto, mi dinero vale más. ¿Por qué razón? Porque yo puedo adquirir más cosas con la misma cantidad de dinero. Y uno generalmente tiene asociado, si yo voy a Europa, ¿ya? Allá mi dinero vale menos. ¿Por qué valdrá menos? Porque generalmente los productos son más caros, ¿ya? ¿Por qué es más caro? Porque la gente también tiene un mayor nivel de ingresos, ¿sí? Que no siempre es así, pero bueno. ¿A dónde quiero apuntar? A que la inflación implica que el precio de los productos va aumentando, ¿ya? Y si yo tengo inflación, pero a su vez también yo subo el aumento de las remuneraciones, que es la que me permite adquirir bienes y servicios, ¿ya? Lo que yo voy a conducir, ¿ya? Es al crecimiento económico. Porque si yo, comerciante, puedo vender un poco más caro, significa que voy a tener mayores ganancias, mayores utilidades. Y si tengo mayores utilidades, seguramente le voy a poder pagar mejor a mis trabajadores, quienes a su vez van a ganar más, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo mejores sueldos, la gente va a poder consumir más cosas o poder consumir cosas de un precio mayor, ¿ya? Entonces, la inflación, en términos generales, no es mala per se, ¿ya? Ahora, si yo tengo una tasa de inflación del 10%, pero resulta que mi nivel de remuneraciones sigue siendo el mismo en el transcurso del tiempo, ahí es malo. ¿Por qué razón? Porque yo, pues, en esta lógica, cada vez voy a ir consumiendo menos, y si voy consumiendo menos, me voy empobreciendo de a poco cada vez más, ¿ya? Entonces, la inflación es un índice que existe en todos los países, necesariamente está, porque hay precios de productos que están asociados con la evolución que van teniendo los mercados, pero que lo que debe hacer la política monetaria, la política fiscal y la política monetaria es mantenerla controlada. Y controlada significa que vaya aparejado, ¿ya?, el índice de precios al consumidor, las variaciones que tiene, versus el índice de ingreso que tengan los trabajadores, ¿ya? Entonces yo puedo tener un 3% de inflación, que es relativamente poco, ¿ya? Pero si tengo la mitad de la población sin trabajo, es mucho, ¿ya? Entonces, lo que, por regla general, lo que busca también la política económica va a ser evitar que el dinero se devalúe, ¿ya? ¿Qué es la devaluación? Devaluación. Cuando yo hablo de la devaluación, voy a estar hablando de la pérdida de dinero. del valor del dinero. Sí. De la pérdida del valor del dinero, pero en relación con otra moneda, ¿ya? Es decir, cuando yo hablo de devaluación, es que yo estoy comparando mi moneda con otra moneda, ¿ya? El valor de mi dinero versus otro índice monetario. En términos generales, la política económica se utiliza como referente, al menos en el mundo occidental, ¿ya?, para establecer si un dinero se avalúa o se devalúa el valor del precio de la moneda de Estados Unidos, que es el dólar norteamericano. Es por eso que nosotros escuchamos diariamente, ¿no es cierto?, en las noticias, ¿ya? Y nosotros abrimos un portal de diarios, de noticias, donde sea, y siempre aparece el valor del dólar. ¿Qué otro índice más me aparece generalmente? ¿Han visto? El valor de la UEF, ¿no? El valor de la unidad de fomento, ¿sí? El valor de la unidad de fomento,
y aparecen algunos otros más, como el IPC, ¿ya? Generalmente están señalados ahí. Pero los que aparecen cotidianamente es el valor del UF y el valor del dólar, ¿ya? ¿Por qué es importante el valor del dólar? ¿Ya? ¿Por qué es importante saber que el dólar vale 700 pesos o vale 800 pesos? ¿Ah? Todo el mundo vale la barrera psicológica de los 800 pesos, nos acercamos, ¿ya? Entonces resulta que se enferma Donald Trump y el precio del dólar sube, se mejoró Donald Trump, el precio del dólar baja, subió el precio del cobre, baja el precio del dólar, baja el precio del cobre, sube el precio del dólar. Eso es lo que se llama el mercado de divisas, ¿ya? El mercado de dinero, ¿sí? Y por lo tanto, el dinero chileno, nuestro peso, se va a evaluar o devaluar en relación con el precio que tenga con la moneda norteamericana, con el dólar, ¿ya? Ahora, cada vez que el precio de la moneda, chilena se devalúa, ¿ya? Se devalúa, significa que vamos a tener una mayor cantidad de dinero circulante, ¿ya? Y cuando hay una avaluación o una reavaluación, ¿ya? Se va a restringir un poquito el flujo o la cantidad de dinero nacional circulante versus la cantidad de dinero extranjero, en este caso el dólar, ¿ya? ¿En qué nos influye a nosotros? O la pregunta sería a nosotros como personas, como los que estamos acá conversando un poquito. ¿Nos influye o no el precio del dólar? Si yo le pregunto a Ignacia Carrasco, ¿será importante para usted el precio del dólar o no? Yo creo que sí, de alguna forma nos termina afectando directa o indirectamente. Ya, bien, eso es lo que se llama una respuesta políticamente correcta, ¿ya? Está bien. Pero usted me dice, me termina afectando directo o indirectamente. Yo le pregunto, pero vamos a lo concreto. ¿En qué le podría afectar, por ejemplo? Quizá en el precio de algo que quiera comprar o algo así. ¿Ya? A ver, Catherine López. Hola, profe. En mi caso, sí me afecta el precio del dólar por el tema de que mi papá trabaja de pirquinero, independiente. Entonces, depende de cómo esté el valor del dólar, a cuánto se va a poder vender el cobre. Ya, perfecto. Eso. No, muy bien, muy buena acotación, Catherine. ¿Alguien más? ¿Cómo nos afecta a nosotros el precio del dólar? Sí, profe, obvio que afecta. ¿Cómo así, Pedro? A ver, ¿en qué sentido? En algo concreto, vamos a cositas más concretas. Que el precio del dólar suba significa que por ejemplo, si es que el dólar estaba a 600 y tantos pesos antes, ahora está a 800, cada negocio que Chile haga con Estados Unidos o el extranjero o la bolsa en sí, nuestra moneda se va a ver devaluada debido a que el dólar subió. Entonces, por ende, el peso baja. Afecta a toda la economía, en verdad, profe. Más Claro. que para comprar algo o si que el negocio de alguien sube o baja con eso, yo creo que afecta directamente a lo que es la política monetaria. A ver, yo no sé Porque yo creo que se ve ahí, nuestro dinero se devalúa.
Voy a ver si lo voy a ir señalando. Chile es un país exportador, ¿no es cierto? Nosotros exportamos uva, ¿ya? Una caja de uva que nosotros exportemos a Estados Unidos, por ejemplo, vamos a poner que vale $1. $1. US, faltaría una S, US dólar, ¿ya? Si el dólar vale 800 pesos, ¿no es cierto? Por cada caja de uva que yo venda, a la economía nacional van a entrar 800 pesos. Si el dólar vale 600 pesos, por cada caja de uva que yo venda, ¿no es cierto?, en el mercado extranjero, me van a retornar solo 600 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, para los exportadores, para la gente que vende productos nacionales en el extranjero, ¿ya?, lo que les interesa es importante o es atractivo que el precio del dólar sea lo más alto posible. Es decir, que nuestra moneda tenga el menor valor posible frente al dólar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque eso implica que cuando yo traduzco ese dinero que estoy recibiendo, porque yo vendo en dólares, ¿no es cierto? Pero yo cuando tengo que gastar en el mercado interno, ¿ya?, yo no compro en dólares. Yo no pago las remuneraciones a mis trabajadores en el packing en dólares. ¿Sí? Al trabajador, a la trabajadora que trabaja en el packing, yo le pago en pesos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo soy exportador, mientras yo voy a recibir la misma cantidad de dólares, pero si el precio del dólar es más alto, yo voy a recibir una mayor cantidad de dinero chileno y por lo tanto va a circular una mayor cantidad de dinero en el mercado interno. Y en ese sentido, el valor frente al dólar va a estar devaluada. ¿Ya? Ahora, yo soy importador. ¿Ya? Importador. No tengo. Bueno, no tengo con qué borrar, pero voy a poner aquí. Entonces, lo que voy a cambiar acá, si se ve algo de lo que hago acá o no. ¿Este paréntesis? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, Entonces, sí lo se que ve. yo voy a comprar acá es una pantalla. Ya no se usa mucho, un LED. ¿Ah? Y resulta que esa pantalla o ese televisor, ¿ya?, en el mercado taiwanés o coreano, me cuesta, yo lo compro allá en $100. En $100, ¿ya? Si el precio del dólar son 800 pesos, ¿ya?, y vale $100, eso significa que yo para poder comprar ese LED en el mercado coreano, ¿ya?, tengo que desembolsar 80.000 pesos. ¿Sí? 80.000 pesos. Me cuesta ya y por lo tanto para venderlo acá voy a tener que venderlo en un precio superior a 80.000 pesos. Si el precio del dólar son 600 pesos, al ir a comprar este mismo producto a ese mercado, yo voy a tener que desembolsar solo 60.000 pesos. Solo 60.000. Eso quiere decir que mientras más bajo sea el precio del dólar, ¿ya?, a mí me conviene para ir a comprar productos al extranjero porque voy a tener que gastar menos plata chilena al momento de hacer la convertibilidad. En cambio, si el precio del dólar es más alto, ¿ya?, es más alto, ¿no es cierto?, el precio cuando el producto que yo vaya a comprar en el extranjero me va a costar más caro.
¿sí? Ustedes se quieren ir de viaje, ¿ya? Y van a ir, no sé, a Camboriú, ¿ya? Y cotizan un paquete de turismo o cotizan los pasajes, ¿ya? Cuando uno va a comprar un pasaje, ya sea para ir a, no sé, a Argentina o a cualquier parte, ¿ya? Los pasajes generalmente los tengo que comprar en dólares, ¿sí? Y por lo tanto, mientras más alto sea el precio del dólar, más caro me va a salir el viaje. Mientras más bajo sea el precio del dólar, más barato me va a salir el viaje, ¿ya? Por lo tanto, la convertibilidad del dinero es importante para ver, a donde iba un poco la pregunta que le hacía recién, es que eso me afecta a mí en mi vida cotidiana, porque si mientras más alto es el precio del dólar, los productos que yo voy a comprar que provienen del extranjero van a ser más caros, ¿ya? Pero en el mercado interno, ¿ya? Las personas que trabajan y que venden productos hacia el extranjero van a recibir mayores beneficios. Entonces, eh, la política monetaria va a jugar un poquito con esto y va a depender. Si yo quiero incentivar las exportaciones de productos chilenos en el extranjero, lo que voy a hacer es devaluar la moneda, ¿no es cierto?, para que los productos, si bien van a valer lo mismo allá, me ingrese una mayor cantidad de dinero a la economía nacional. Pero, a su vez, tengo que compensarlo, ¿no es cierto?, con la cantidad de productos que yo estoy comprando. Y ahí yo tengo que ver si es más lo que vendo que lo que compro. Si yo en mi balanza comercial vendo más que lo que compro, ¿ya? Me conviene tener un precio del dólar alto, es decir, una moneda devaluada. Pero si al contrario, es decir, yo compro afuera más de lo que vendo, me conviene tener una moneda más fuerte, ¿ya? Para poder ser competitivo respecto de los productos que se están negociando, ¿ya? Entonces, el valor, la evaluación o la devaluación, que es el valor que tiene la divisa nacional versus particularmente el dólar o la divisa extranjera, va a influir en cómo se afecta o no el consumo de los productos, la producción y el consumo de los productos internamente, y eso puede traducirse también en algunos problemas eh, como la inflación. ¿Va quedando más o menos claro esos conceptos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Chicos, chicas, vamos a hacer un pequeño alto. Son 5 para las 5. Volvemos como a las 5:10 para ir al baño, tomar un cafecito y hacer alguna cosa. ¿Ya? Ya, Bueno, profe. profe. ¿Ya? Ok, En un ratito. profe. Ya. Estamos.
Bien, estamos. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, bien, bien. Javiera Paz, la vi por ahí, ¿o no? ¿Está por ahí? Sí. No, no veo a todos. Sí, profe. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Han tenido pruebas estos días, o no? Sí, el lunes tuvimos una de procesal. Uy, procesal. Procesal orgánico, ¿no? Sí, no, o sea, estuvo bien, ¿Mm? y con corta cabeza, pero salvable. Ah, medio corta cabezas. Sí, El, el examen de grado implica procesal, ¿ah? Puede salir cualquier pregunta de procesal de toda la carrera, partiendo por procesal orgánico, así que es bueno que vayan juntando estos apuntes, los vayan guardando, porque en algún rato los van a tener que volver a tomar. Esto no es así como en el colegio, donde los apuntes o los cuadernos al término de año uno los tenía que, no sé, pues, quemar o hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Aquí hay algunos que hay que ir guardando, procesal y civil, sobre todo, ¿ya? Para los famosos exámenes de grado. Eh, ya, a ver, vamos a ver la última, el último tema que vamos a tratar eh, antes de la evaluación que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Y que dice relación con, perdón, el concepto de crecimiento económico. Uno de los grandes objetivos de toda política económica es lograr el crecimiento económico, ¿ya? ¿Qué implica básicamente el crecimiento económico? El crecimiento económico implica un aumento que sea en forma sostenida de lo que produce una economía determinada, ¿ya? Es decir, lo que somos nosotros capaces de producir en términos económicos, ¿ya? Comparado siempre con el periodo anterior, es lo que se va a determinar como un eh, crecimiento o un decrecimiento eh, económico de un país, ¿ya? Seguramente también ustedes lo habrán visto, porque ha estado permanentemente en la palestra, en las noticias, que bueno, estamos ya próximos a cumplir un año de lo que se ha denominado el estallido social, ¿no es cierto? 18 de octubre. Y el 18 de octubre va a marcar un punto de inflexión también en lo que ha sido la actividad económica del país, ¿ya? Toda vez que a partir del fenómeno del estallido social, ¿no es cierto?, la actividad económica en Chile ha sufrido un estancamiento y a esto le sumamos los efectos de la pandemia. Ha implicado que una gran cantidad de emprendimientos, de actividades económicas, de empresas, ¿ya? Hayan tenido que bajar su productividad, su producción, o lisa y llanamente cerrar. Y eso implica, ¿ya? Cada vez que un negocio cierra, ¿ya? Implica que hay una actividad productiva que deja de funcionar, valga la redundancia, deja de producir. Y eso, sumado en términos de índices económicos, determina que nuestra economía comienza a producir menos
de lo que producía antes y, en consecuencias, ¿ya? Comienza a haber un decrecimiento en nuestros índices económicos. Entonces, se entiende que para que haya un crecimiento económico en una economía, se debe ir mejorando continuamente lo que es la productividad de las empresas, y para que aumente la productividad de las empresas, tiene que aumentar necesariamente la productividad de los trabajadores, ¿ya? A ver, una de las formas de poder determinar lo que nosotros producimos, ¿ya? A ver, para poderlo explicar en términos un poquito más simples. La mano de obra es un factor de la producción, ¿no es cierto? Y por lo tanto la mano de obra es cuantificable, es decir, se puede determinar cuál es el aporte que hace la mano de obra en una actividad productiva y en consecuencia se puede determinar el valor, ¿ya? ¿Cómo podemos determinar el valor de la mano de obra? ¿Ya? El valor de la mano de obra lo determinamos básicamente en virtud de la remuneración que se asigna a un trabajador o a una trabajadora, ¿ya? Y esa remuneración, que generalmente va por periodos determinados, ¿ya? La remuneración, ustedes lo van a ver después en derecho laboral, ¿no es cierto? Se puede pagar por mes, la remuneración puede ser semanal, o incluso la remuneración puede ser diaria, ¿ya? Pero para efectos de determinar la productividad de un trabajador, el cálculo generalmente hay que hacerlo por hora. Es decir, ¿cuánto es lo que produce un trabajador en una hora de trabajo? ¿Ya? Y esa hora de trabajo tiene un costo o tiene un precio, ¿sí? Y dependiendo de ese precio, nosotros podemos determinar cuánto es lo que se produce, ¿ya? Si nosotros comparamos la productividad de un trabajador chileno o alguien que trabaje en una empresa en Chile versus un trabajador que trabaje en una empresa alemana, por ejemplo, ¿ya? Nuestra productividad es mucho menor, toda vez que lo que producimos, lo que generamos en términos económicos, es menor a lo que genera un trabajador alemán, desarrollando la misma actividad en el periodo de una hora de trabajo, ¿ya? Entonces, el crecimiento económico va a implicar que los factores de la producción, y particularmente el factor producción mano de obra, tiene que aumentar. Es decir, que lo que seamos capaces de producir nosotros sea sostenidamente mayor a lo que éramos capaces de producir hace un año, hace 10 años, hace 50 años atrás, ¿ya? Profe, Sí, dígame. ¿se puede generar un desempleo por eso? Por ejemplo, si es que a mí como empresa me conviene más tener una máquina que tener 10 trabajadores, y yo implanto esta máquina que hace la pega de esos 10, podría haber un crecimiento para el productor, pero para el trabajador se vería visto como desempleado en ese aspecto. Claro, pero es que dentro de esa naturaleza, y así lo ha resuelto la economía, ¿eh? Porque si uno piensa, los países más industrializados, los países que tienen un mayor crecimiento económico, los países que tienen un mayor desarrollo económico, son países que son donde con mayor fuerza se utiliza la tecnología. Son países donde que la mecanización es mucho más importante, o se utiliza en mayor cantidad en las actividades productivas que los países que son menos desarrollados. Por lo tanto, la implementación de la tecnología, ¿ya? De la ciencia y la tecnología en la actividad productiva, ¿ya?
genera que haya una mayor producción. Si bien implica que a lo mejor yo voy a utilizar menos trabajadores. Pero ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es el cambio que hay ahí, que se da? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con esa mano de obra en esa situación? Por ejemplo, podrían pasar a ser técnicos de las máquinas que van a tratar, o pueden ser mecánicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el trabajador? El trabajador se tiene que cualificar, ¿ya? El trabajador se tiene que, en el fondo, incorporar, ¿ya?, al proceso de desarrollo, ¿sí? Porque, a ver, decirlo en simple, un carpintero que trabaja en la construcción, ¿ya? Lo que se demora en cortar 10 palos con un serrucho, a lo que se demora en cortar 10 palos con una sierra eléctrica, por ejemplo, por decir una cosa, ¿ya? Yo al trabajador cortando 10 palos con un serrucho lo voy a tener, por decir algo, 8 horas de trabajo, ¿ya? Al trabajador cortando 10 palos con una sierra eléctrica lo voy a tener en 2 horas de trabajo, ¿ya? Que implica que ese trabajador lo que tiene que hacer es aprender a manejar esa sierra eléctrica, ¿ya? Esa capacitación, esa incorporación de conocimientos, de habilidades al trabajador, ¿ya?, es parte del crecimiento no solo personal, sino que del crecimiento productivo, ¿ya? La reconversión de la mano de obra, ¿ya?, en función de la aplicación de tecnología, es parte del proceso de desarrollo. Es por eso que mientras mayor sea la calificación que tenga la mano de obra, que tengan los trabajadores, mayores posibilidades de desarrollo va a tener un país, ¿ya? Una de las grandes discusiones que se ha tenido, ¿ya?, desde hace un tiempo ya en nuestro país, es que las universidades, los grandes centros de desarrollo intelectual y tecnológico, han aprendido a hacer carreras en el ámbito de la producción. En Chile muchas veces es mal mirado, por ejemplo, el trabajo técnico, pero precisamente el trabajo técnico calificado es el que me permite a mí poder hacer el reemplazo básico entre el aplicar directamente la mano de obra en una actividad productiva que aplicar la tecnología y la maquinaria, ¿ya? Entonces es muy buena tu aseveración o tu apunte, Pedro, toda vez que no necesariamente, es decir, y al contrario, la incorporación de tecnología, de maquinaria y tecnología a la actividad productiva, ¿ya?, implica que ese trabajador, ¿ya?, que ya de los 10 trabajadores que voy a necesitar para una actividad y hoy día al utilizar la máquina voy a necesitar solo 2, esos 8 otros restantes, ¿cuál es la función que tienen que hacer? Tienen que reconvertirse, ¿ya?, y cualificarse para efectos de poderse subir, entre comillas, al carro del desarrollo. Porque si no, se quedan abajo, quedan como trabajadores menos calificados. ¿Qué ocurre con el trabajador menos calificado? Que tiene una menor remuneración y por lo tanto tiene una menor posibilidad de obtener desarrollo. Generalmente la calificación lo que me permite a mí es aspirar a una mayor remuneración, ¿no es cierto? Porque un trabajador calificado cuesta más. Esa hora de trabajo a la que hacía referencia yo vale mucho más que un trabajador no calificado. Por lo tanto, la productividad de un trabajador calificado es mucho mayor que la de un trabajador que no tiene esa calificación. Entonces,
el crecimiento implica que yo no solo debo incorporar la tecnología, las ciencias, las maquinarias a la actividad productiva de la empresa, sino que particularmente al trabajador. Es por eso que el desarrollo parte, como decía un poquito antes, respecto de cómo voy mejorando la productividad del trabajador. Y la productividad del trabajador se va mejorando con una permanente, y sobre todo en estos tiempos, calificación, una permanente adaptación a los cambios tecnológicos, ¿ya? Porque, insisto, si yo no me adecuo al cambio tecnológico, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que quedo como un trabajador no calificado. Y al ser un trabajador no calificado, mi remuneración versus un trabajador calificado va a ser mucho menor. Lo que significa que el trabajador calificado va a incrementar no solo su conocimiento personal, sino que también lo que son el ámbito de sus remuneraciones, porque su productividad es mayor, ¿ya? Es decir, el trabajador calificado gana más no porque haya estudiado más. El trabajador calificado gana más porque produce más y produce mejor. Y por lo tanto, si yo sumo todo eso en un concepto país, ¿no es cierto?, podemos avanzar en términos de desarrollo, ¿ya? ¿Por qué generalmente en países que son más desarrollados, ¿ya?, en países más desarrollados, la gente que proviene de países más pobres, lo voy a poner sin ningún ámbito peyorativo, ni mucho menos, pero generalmente los inmigrantes que tienen que emigrar por necesidad, ¿ya?, se ocupan en la parte más baja de la escala laboral, ¿ya? Porque generalmente en los países desarrollados ellos no han tenido la posibilidad de cualificarse, ¿ya?, o de acceder a los conocimientos que le permitan optar por una actividad profesional más calificada y a su vez de mayor rendimiento económico. Por lo tanto, al ser, insisto, con menores competencias, ¿ya?, eso se traduce en una menor productividad y por lo tanto en una menor remuneración. Esa es más o menos la lógica que lleva a esto. No sé si te aclaro un poquito la... Sí, profe, se entiende. Entonces, Muchas el crecimiento ya generalmente va a estar asociado al desarrollo tecnológico, ¿ya? A su vez, ya el desarrollo tecnológico, y esto es una cadena, esto siempre va unido, ¿ya? Desarrollo tecnológico implica, ¿cierto?, que hay un aumento en la producción, como decía, en la productividad, la producción en la productividad, y el aumento en la productividad implica, ¿ya?, que tengo una mayor remuneración, es decir, mi valor hora vale más, ¿no es cierto?, que un trabajador no calificado, ¿ya? Es decir, una hora de trabajo de un trabajador calificado vale más que la de un trabajador no calificado. Y por lo tanto, si se aumenta, se suma, es mayor la cantidad de trabajadores calificados, significa que van a tener una mayor cantidad de ingreso, y al tener una mayor cantidad de ingreso, implica, ¿no es cierto?, que va a haber una mayor cantidad de dinero circulando en la economía. Esto es como el fenómeno del 10%, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo el mundo cobró su 10%, ¿ya? Se revirtió un poco la tendencia que veníamos de una baja en el consumo en nuestro país, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la gente no tenía dinero, no tenía que comprar. Al haber dinero, que es lo que hay, se activa el consumo, ¿ya? Aumenta la demanda, aumenta el consumo, y por lo tanto, al aumentar el consumo, comienza la reactivación económica. Si el aumento del consumo y la demanda es permanente, ¿ya?, eso va a implicar que nuestros índices económicos van a ir subiendo. Y al ir subiendo en forma sostenida nuestros índices económicos, implica que vamos a tener un crecimiento económico, ¿ya? ¿Cómo se mide esto? Esto se mide a través
de lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, ¿ya? El PIB, ¿ya? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que mide el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es un indicador económico que va a reflejar el valor monetario, es decir, en términos de dinero, el valor de todos los bienes y productos finales que ha producido una economía, ¿ya? No es lo mismo vender un kilo de duraznos sacados recién del árbol en una caja que vender los duraznos en conserva, por ejemplo, ¿ya? Un kilo de duraznos sacados, cortados del árbol, ¿no es cierto?, en plena producción, me va a costar, no sé, pues puesto en el mercado, 600 pesos, ¿ya? O 1000 pesos, un kilo de durazno, pero ese mismo kilo de durazno, si yo le aplico tecnología, ¿ya? Y lo vendo como durazno en conserva, ¿ya? Ese mismo kilo de durazno que costaba 1000 pesos ahí me va a costar 10.000 en el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que implica eso? He aplicado, ¿no es cierto?, tecnología, pero para poder meter los duraznos en conserva, tengo que tener maquinaria, tengo que saber tener gente que sea capaz de manejar esa maquinaria, y si esa maquinaria se descompone, ¿no es cierto?, técnicos que sean capaces de reparar rápidamente, en fin, personal calificado, para que ese kilo de durazno, que en vez de venderlo en una luca, lo pueda vender en 10.000 pesos, ¿ya? Y esas personas que han trabajado en la elaboración de eso, y para poder producir esos 10.000 pesos, obviamente van a tener una mayor remuneración que las personas que simplemente han cortado el durazno para ponerlo en una caja. Entonces, el valor monetario que tienen los productos finales que genera, que produce una economía, se mide a través de este índice que se denomina Producto Interno Bruto. Generalmente el periodo en el cual se va a medir este Producto Interno Bruto es de un año, ¿ya? Y así nosotros podemos determinar si nuestra economía crece o no crece, ¿ya? Yo en el apunte que le subí en el primero, que se llama La política económica, al final de ese apunte yo puse unos cuadros con unas cifras, ¿ya?, que marcan cuál ha sido la evolución o la variación que ha tenido el Producto Interno Bruto de nuestro país desde el año 71 en adelante, ¿ya? Y si ustedes le echan una miradita, van a ver cómo se aprecia claramente hay periodos de expansión económica, en donde nosotros comenzamos a crecer por el orden del 5, 6, 7%, es decir, que nuestra economía ha crecido un 7% más que el año anterior, ¿ya? Y hay periodos en los cuales hemos crecido solo al 1%, por ejemplo. ¿Qué va a implicar eso? ¿Ya? Eso va a implicar que generalmente en periodos en los cuales ha habido alguna crisis económicas, yo estoy mirando el cuadrito en este rato, por ejemplo, a fines del año 99, el año 99 básicamente tengo, porque antes tenía el año 73, parte del año 99, 1999, tenemos como crecimiento económico un menos 0,4%. ¿Por qué ese año? Porque ese año veníamos saliendo de lo que se conoció, no sé si alguna vez escucharon, de la crisis asiática, ¿ya? A fines del siglo XX, ¿ya? El año comenzó a fines del 97, el 98, el 99, nosotros vivimos lo que se llamó la crisis asiática, y ahí fue un proceso de contracción económica que nos golpeó muy fuerte, y nuestro crecimiento económico fue solo del menos 0,4%. En cambio, entramos en una época como de bonanza dentro de estos ciclos económicos, el 2004, 2005, 2006, 2007, en donde crecimos del orden del 7%, del 5%, ¿ya? El 2006 el 6,3%, lo que implica que hubo una expansión económica. En esa época nos iba bien, ¿ya? Y luego entramos de nuevo en lo que se llamó la crisis subprime,
¿ya? En donde volvimos a tener una baja porque a nosotros nos afectan mucho los problemas económicos que ocurran a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra gran fuente de ingresos, es decir, de lo que nosotros vivimos es de las exportaciones. Por lo tanto, si nosotros vendemos menos, ingresa menos dinero, ¿ya? Y compramos muchos productos en el extranjero, por lo tanto, si el valor de los productos en el extranjero sube, también, ¿no es cierto?, eso nos golpea en términos económicos, ¿ya? Entonces, el Producto Interno Bruto, ¿ya?, va a ser el valor de los bienes finales que tiene nuestra economía. Y vamos a ver que el Producto Interno Bruto, el año 2020, cuando se mide al final de año, va a ser seguramente negativo, del orden del 3, entre el 3 y el 4% menos, ¿ya? Lo que implica que nuestra productividad, ¿ya?, este año, producto de lo que mencionábamos delante, desde octubre del año pasado y durante todo este año, ha bajado. ¿Por qué? Porque las empresas, las actividades productivas, estos bienes finales que produce la empresa, han sido menos, ¿ya? Se ha producido menos que en otros años, ¿ya? Es por eso que hay mucha gente sin trabajo, y si hay gente sin trabajo es porque hay menos productividad, y eso afecta en lo que es finalmente el total de ingresos que somos capaces de generar como país, ¿ya? Entonces, el crecimiento económico lo que hace es determinar, ¿no es cierto?, cómo la economía del país va incorporando elementos que le permitan producir bienes y servicios, ¿ya?, en mayor cantidad y de mejor calidad, ¿ya? Y eso se traduce particularmente en cómo los factores de la producción, la tecnología por una parte, la tecnología hay que comprarla, ¿ya?, y por lo tanto para eso hay que invertir para poder traer la tecnología, pero lo otro que es la cualificación de la mano de obra, ¿ya?, que son los trabajadores, implica que a medida que nosotros seamos capaces de ir incorporando elementos que ayuden a que nuestra productividad sea mejor, va a implicar que vamos a poder acceder también a una mayor remuneración y con esta mayor remuneración, ¿no es cierto?, acceder a una mayor cantidad de consumo de bienes y servicios, lo que generalmente va produciendo un círculo que se llama virtuoso en la economía. Es decir, mientras haya más dinero consistente, no significa de que se imprima más plata, porque si se imprime más plata la moneda se devalúa y se produce una mayor inflación. No, acá simplemente implica que nosotros vamos generando una mayor nivel de remuneraciones que implica que la economía en cierta medida va creciendo y acortamos la brecha entre la inflación versus el nivel de remuneración. El nivel de remuneraciones aumenta, puede aumentar el nivel de precios de los productos, y eso está bien. Y eso lo que va a conducir, ¿no es cierto?, es al crecimiento económico. Pero si esta brecha se distancia, es decir, aumenta la inflación y no suben las remuneraciones, ¿no es cierto?, eso al final va a generar un problema económico y un decrecimiento en la economía. No sé si más o menos les explico en qué consiste el problema del crecimiento económico. ¿Alguna Sí, duda? claro. ¿Consulta? ¿No? Chicos, chicas, entonces, vamos a dejar hasta acá, tener los apuntes a la mano para la próxima semana, ¿ya? Porque con eso vamos a trabajar en la actividad que vamos a desarrollar en el transcurso de la clase. Entonces, la próxima semana, actividad evaluada en el transcurso, en el desarrollo de la clase. ¿Estamos? Profesor. Dígame. Lo escucho. No, al principio de la clase dijo que iba a mencionar algo acerca sobre el examen de grado. Solo que es que el otro día nos fuimos antes por el tema del examen de grado
lamentablemente el estudiante que dio el examen, son 3 pruebas el examen de grado, son lo que se llama una cédula que corresponde a una asignatura del plan común. En este caso, la prueba que rindió ella era de Derecho Económico, precisamente estos conceptos, inflación, crecimiento económico, devaluación, los mismos conceptos que hemos estado estudiando acá. La prueba de Derecho Procesal y la prueba de Derecho Civil. Bueno, en la cédula generalmente a uno le va bien porque la prepara con el profesor, ella preparó conmigo la prueba, ¿ya? Me envió su apunte, ella tiene que, o el estudiante o la estudiante tiene que exponer un tema durante 5 minutos, y luego de eso se le hace un par de preguntas, ¿ya? Eso es relativamente sencillo. Después viene la prueba de, en este caso, Derecho Civil, en donde seleccionas, hay un sorteo que se hace, ¿ya? Y es como sacar 2 temas, ¿sí? Y de esos temas, de esas instituciones jurídicas, bienes, por ejemplo, ¿ya? Entonces el profesor le pregunta sobre bienes, ¿sí? ¿Qué son los bienes? Clasificación de los bienes, dentro de la clasificación de los bienes, y empiezan a hablar sobre ese tema. Si le va bien ahí, pasa a la prueba siguiente, que es Derecho Procesal. Lo mismo, sortea un par de preguntas, temas, y de esos temas el profesor comienza a preguntar. En este caso en particular, el estudiante le fue bien en la cédula en Derecho Civil, pero no en Derecho Procesal. Por lo tanto, va a tener que volver a rendir. Lo bueno en estos tiempos, ¿ya?, es que solo tiene que rendir la prueba de Derecho Procesal. Si hubiese sido hace un par de años atrás, hubiese tenido que dar de nuevo las 3 pruebas. Eso básicamente, el famoso examen de grado. ¿Ya? Ya. Es que como usted le había mencionado... Sí, sí, es que el otro día me habían dicho también, que se acuerdan antes de irnos de clase, que les contara algo un poquito sobre cómo era esta cosa. Pero después ustedes se van interiorizando más, ya, y a medida que uno se va acercando al final, como que ya va adquiriendo una mayor noción respecto de lo que es esta prueba. Profe, ¿Ya? Dígame, Daniela. entonces la próxima evaluación va a ser otro trabajo o va a ser una prueba. Es una... Uy, me suena como con eco. Es una prueba que realizamos acá en la clase, ¿ya? Son un par de preguntas, es más o menos la misma modalidad de los trabajos que yo les doy, pero la tiene que desarrollar con tiempo, en este caso en el desarrollo de la clase, ¿ya? Con Ya, todos los apuntes, con todo lo que usted tenga a mano, es decir, no, si tiene, no sé, pues, con Google, con lo que quiera, ¿ya? Pero es algunas preguntas y algunas actividades prácticas que usted, en el fondo, la idea es que aplique lo que hemos conversado hasta ahora. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bien, estamos entonces, chicos, chicas, nos estamos encontrando la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, cuídense. Chao. Chao, profesor. Chao.